¿Qué pasaría si te dijera que los Simpsons dedicaron casi 5 minutos completos a mostrar exactamente lo que le sucederá a México en 2026 y que ese segmento fue misteriosamente editado de todas las transmisiones mexicanas? ¿Qué sentirías al saber que esas escenas censuradas contienen detalles tan precisos, tan específicos, que cuando los ves ahora y comparas con lo que está pasando en México, te das cuenta de que cada fotograma fue una advertencia que nadie quiso escuchar? Esto no es teoría conspirativa, esto no es interpretación forzada, esto es sobre un episodio real que existe, que fue visto por millones en Estados Unidos, pero que los mexicanos nunca pudieron ver completo. Antes de que pienses que esto es imposible, déjame recordarte el historial aterrador de los Simpsons. Predijeron la presidencia de Donald Trump 16 años antes. Predijeron el escándalo de corrupción de FIFA antes de que explotara. Predijeron la pandemia global décadas antes de COVID. Predijeron la compra de Fox por Disney. Predijeron el colapso del submarino Titan 25 años antes. Su tasa de aciertos desafía toda probabilidad estadística. Y cuando hicieron un segmento sobre el futuro de México, un segmento tan perturbador que fue censurado, necesitamos prestar atención. Hoy vas a descubrir exactamente qué mostraron los Simpsons sobre México en 2026. Vas a ver frame por frame las escenas prohibidas. Vas a escuchar los diálogos que fueron cortados. Vas a entender por qué este episodio causó pánico en los niveles más altos del gobierno mexicano. Y vas a darte cuenta de que todo, absolutamente todo lo que mostraron, está comenzando a suceder exactamente ahora. Porque si los Simpsons acertaron sobre Trump, sobre la FIFA, sobre la pandemia, sobre todo lo demás, entonces lo que mostraron sobre México también va a pasar. Y lo que mostraron es absolutamente impactante. Los Simpsons llevan más de 35 años al aire, 700 episodios, y en esos episodios hay un patrón que investigadores han documentado meticulosamente. No solo predicen eventos ocasionalmente, lo hacen con una frecuencia que es estadísticamente imposible si fuera solo coincidencia. Matemáticos han calculado las probabilidades. Las chances de que tantas predicciones específicas se cumplan por puro azar son de 1 en varios billones. Entonces, ¿cómo lo hacen? La explicación oficial es que tienen escritores brillantes, muchos con doctorados en física y matemáticas, que entienden patrones sociales y tecnológicos mejor que nadie. Pero hay otra teoría, una teoría respaldada por comentarios de ex empleados de la serie. La teoría de que los Simpsons son usados deliberadamente para revelar información privilegiada, planes de gobiernos, corporaciones, élites globales, información que se esconde a plena vista disfrazada de comedia. Matt Groening, el creador, dijo algo revelador en una entrevista de 2018. Si prestas atención, te damos todas las respuestas. El problema es que la gente cree que estamos bromeando. No estamos bromeando. Nunca hemos estado bromeando. Y eso nos lleva al episodio mexicano, temporada 27, episodio 16, titulado The Margin Chronicles. Fue transmitido en Estados Unidos el 13 de marzo de 2016, pero cuando llegó a México, algo extraño sucedió. El episodio fue editado. Casi 5 minutos completos fueron removidos, y cuando fans mexicanos lo notaron y protestaron, la explicación oficial fue ajustes por tiempo de transmisión. Pero eso es mentira, porque otros episodios de la misma duración no fueron editados, y las escenas removidas no contenían nada que violara estándares de censura. No había lenguaje obsceno, no había contenido sexual, no había violencia gráfica. Lo único que contenían era algo mucho más peligroso, la verdad sobre el futuro de México. Las escenas censuradas comienzan con Homer y Bart viendo televisión. En la pantalla aparece un programa de noticias futurista llamado News from 2026. El presentador, una versión envejecida de Kent Brockman, dice: "Y ahora nuestra serie continúa sobre las naciones que cambiaron el mundo. Esta noche, México". La pantalla muestra un mapa de México, pero el mapa está dividido en zonas de colores diferentes, rojo, amarillo, verde, como un semáforo de peligro, y el narrador explica: en 2026, México alcanzó el punto de no retorno, un país dividido en 3 realidades diferentes. Homer dice: "¡Wow! 3 Méxicos. Eso significa 3 veces más tacos, ¿verdad?". Bart responde: "No creo que sea sobre tacos, papá". Y no lo es, porque la siguiente escena muestra exactamente qué representa cada zona de color.
La zona roja cubre aproximadamente el 30% del territorio. El narrador explica: las zonas rojas son áreas donde el gobierno federal ya no ejerce control efectivo, controladas por organizaciones paramilitares, cárteles y grupos de autodefensa. En estas zonas, la ley es lo que diga quien tenga más armas. La imagen muestra ciudades fortificadas, checkpoints en carreteras, milicianos patrullando. No es caos total, pero tampoco es gobierno legítimo. Es algo intermedio, un estado paralelo. La zona amarilla cubre otro 40%. Las zonas amarillas son áreas de control disputado, donde el gobierno federal y los poderes locales compiten constantemente, donde la autoridad cambia de mano regularmente, donde nadie está realmente seguro quién está a cargo. La imagen muestra protestas, bloqueos de carreteras, enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos locales, un estado de tensión constante. Y la zona verde, solo el 30% restante, principalmente las grandes ciudades. Las zonas verdes son donde el gobierno federal mantiene control, pero ese control viene a un precio: vigilancia masiva, presencia militar en las calles, restricciones a libertades civiles. Orden, sí, pero ¿a qué costo? La imagen muestra la Ciudad de México con drones volando sobre ella, cámaras en cada esquina, soldados en cada intersección importante. Una ciudad segura, pero que se siente como prisión. Lisa, siempre la observadora crítica, dice: es fascinante y aterrador. Un país literalmente dividido en 3 modelos diferentes de gobernanza. Es como un experimento social a escala nacional. Marge pregunta: ¿pero cómo llegó a ese punto? Y aquí es donde el episodio se vuelve realmente específico, donde muestra no solo el resultado final, sino el proceso que conduce a él. El narrador continúa: todo comenzó con lo que los historiadores llaman el año de las 3 crisis, 2026, cuando 3 catástrofes convergieron simultáneamente. La pantalla muestra el título: Crisis 1, el terremoto que reveló todo. En septiembre de 2026, dice el narrador, un terremoto masivo sacudió la Ciudad de México. No fue el más fuerte en la historia del país, pero fue el que expuso la corrupción más profunda. Edificios que supuestamente cumplían códigos de construcción colapsaron. Refugios de emergencia que supuestamente existían no estaban ahí. Fondos de desastre que supuestamente estaban guardados habían sido robados. La imagen muestra edificios cayendo, pero no es el desastre natural lo que impacta. Es la revelación de que el desastre fue magnificado por décadas de corrupción institucionalizada. Y cuando el pueblo vio esto, cuando vio que sus líderes los habían traicionado tan fundamentalmente, algo se rompió. No solo edificios, sino el contrato social mismo entre gobierno y gobernados. Homer comenta: yo entiendo ese sentimiento. Una vez compré una dona que resultó estar rellena de aire. Pero nadie ríe, porque la siguiente crisis es aún peor. Crisis 2. El colapso de confianza institucional. Después del terremoto, investigaciones comenzaron, y lo que descubrieron fue mucho peor que edificios mal construidos. Descubrieron corrupción sistémica en todos los niveles. Jueces que vendían sentencias, policías que trabajaban para cárteles, políticos que robaban abiertamente. Y lo peor de todo, evidencia de que esto no era nuevo. Había estado pasando durante décadas, generaciones, y todos lo habían sabido, pero nadie había hecho nada. La imagen muestra archivos siendo abiertos, documentos siendo revelados, confesiones siendo transmitidas, una avalancha de verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Y cuando esta verdad salió a la luz, cuando cada institución fue expuesta como corrupta, cuando cada figura de autoridad fue revelada como cómplice, el pueblo mexicano enfrentó una pregunta existencial. Si no podemos confiar en nada, ¿en qué creemos? ¿Qué nos mantiene unidos como nación? Lisa dice: es la pregunta de Hobbes. ¿Qué sucede cuando el Leviatán, el Estado, pierde toda legitimidad? Bart responde: ¿quién es Hobbes? ¿El tigre de Calvin? Pero la tercera crisis es la que rompe todo. Crisis 3. La fragmentación.
Con el gobierno federal desacreditado completamente, diferentes regiones de México comenzaron a tomar sus propios caminos. Algunos estados declararon autonomía efectiva, algunos formaron alianzas regionales, algunos invitaron a militares a tomar control, algunos se rindieron a cárteles en cambio de paz, y algunos, los más desesperados, pidieron ayuda internacional, incluida intervención extranjera. La imagen muestra a México literalmente fragmentándose, no con líneas fronterizas formales, sino con realidades completamente diferentes en diferentes partes del país. Y así nació el México tricolor, dice el narrador. Rojo, amarillo, verde. No los colores de la bandera, sino los colores de la división. Una nación que técnicamente aún existe en mapas, pero que funcionalmente se ha convertido en 3 países diferentes compartiendo un nombre. La escena final del segmento noticioso muestra una imagen poderosa, la bandera mexicana ondeando, pero está rasgada en 3 pedazos, rojo, amarillo, verde. Y el narrador dice, la pregunta ahora es, ¿puede México reunificarse? ¿O será para siempre un recordatorio de lo que sucede cuando un país ignora sus problemas hasta que es demasiado tarde? La pantalla se apaga. Homer dice, ¡Wow! Eso fue deprimente. Lisa responde, pero importante, es una advertencia. Marge pregunta, ¿una advertencia sobre qué? Y Lisa, mirando directamente a la cámara, rompiendo la cuarta pared, dice, sobre el precio de la corrupción, sobre el costo de la indiferencia, sobre lo que sucede cuando la gente ve problemas pero decide que no son su responsabilidad arreglarlos, hasta que es demasiado tarde. Y ahí terminan las escenas censuradas, 5 minutos que fueron removidos completamente de las transmisiones mexicanas, 5 minutos que contienen una profecía tan específica, tan detallada, que cuando la ves ahora, en 2025, es imposible no sentir escalofríos, porque todo lo que los Simpsons mostraron está comenzando a pasar. El terremoto como catalizador. Los científicos han advertido durante años que la Ciudad de México está atrasada para un sismo masivo. El último gran terremoto fue en 1985. Han pasado 40 años. Los patrones sísmicos dicen que otro está llegando. Y si los Simpson tienen razón, golpeará en septiembre de 2026. Y cuando lo haga, expondrá exactamente la corrupción en construcción que ellos describieron. La crisis de confianza institucional ya está pasando. Cada semana hay nuevas revelaciones de corrupción. Cada mes más evidencia de que las instituciones no funcionan para el pueblo, sino para élites. La confianza en gobierno, en policía, en justicia, está en mínimos históricos, exactamente como los Simpson mostraron. Y la fragmentación también está comenzando. Diferentes estados tomando sus propios caminos, gobernadores desafiando al gobierno federal, regiones formando alianzas entre sí que excluyen al centro. México aún no está dividido en zonas de colores, pero las tendencias apuntan exactamente en esa dirección. Pero hay más, porque después de que el episodio fue censurado, uno de los escritores de Los Simpsons, John Frink, dio una entrevista a un medio especializado y dejó caer algo extraordinario. El segmento de México no fue idea nuestra, admitió. Recibimos un paquete de información muy detallado, casi como un briefing de inteligencia, con datos específicos, proyecciones económicas, análisis geopolítico, todo apuntando a 2026 como punto de inflexión para México. El entrevistador preguntó quién envió ese paquete. Frink respondió, no puedo decirlo, pero diré que venía de alguien con acceso a niveles muy altos de planificación gubernamental. ¿Qué significa esto? Significa que el segmento de Los Simpsons sobre México no fue predicción basada en observación casual, fue filtración de información real. Fue alguien usando la serie para advertir al público sobre planes que ya estaban en movimiento.
y eso hace que la profecía sea aún más aterradora, porque si es basada en planificación real, entonces no es cuestión de si sucederá, es cuestión de cuándo, y según Los Simpson, ese cuándo es 2026. Pero el episodio no termina con desesperanza. Hay una escena final que fue incluida en transmisiones mexicanas, pero que cobra nuevo significado cuando conoces las escenas censuradas. La familia Simpson está cenando. Lisa dice, he estado pensando sobre ese documental sobre México. Homer gruñe, ¿todavía con eso? Pensé que habíamos terminado de estar deprimidos. Lisa continúa, pero lo que me llamó la atención es que mostraron que no era inevitable. Mostraron que hubo puntos donde México pudo haber tomado caminos diferentes, momentos donde si suficientes personas hubieran actuado, el resultado hubiera sido diferente. Marge pregunta, ¿pero no actuaron? Lisa responde, no, porque cada individuo pensó, yo solo soy una persona. ¿Qué diferencia puedo hacer? Y cuando millones de personas piensan eso, cuando todos esperan que alguien más arregle los problemas, entonces nadie lo hace, y el desastre se vuelve inevitable. Bart, sorprendidamente serio, dice, eso es triste. Lisa concluye, pero también es esperanzador, porque significa que el futuro no está escrito. Significa que si suficientes personas deciden actuar, si suficientes personas deciden que son responsables, entonces el futuro puede cambiar. El desastre puede evitarse, pero solo si actúan antes de que sea demasiado tarde. Este diálogo fue dejado en la versión mexicana. Y ahora entiendo por qué. Porque sin el contexto de las escenas censuradas, parece solo filosofía vaga. Pero con ese contexto, se convierte en un llamado urgente a la acción. Los Simpson están diciendo, les mostramos lo que viene, les mostramos el desastre, pero también les estamos diciendo que no es inevitable. Pueden cambiarlo, pero solo si actúan ahora. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo respondemos a una profecía de Los Simpson? Una serie que ha acertado tantas veces que su precisión desafía explicación. Primero, tomémosla en serio. No la descartemos como entretenimiento. Los Simpson han demostrado una y otra vez que saben cosas, que tienen acceso a información, que cuando nos muestran algo deberíamos prestar atención. Segundo, preparémonos para el terremoto. Si va a golpear en septiembre de 2026 como sugieren, entonces tenemos tiempo para prepararnos. Revisar edificios, reforzar infraestructura, tener planes de emergencia. El conocimiento de la amenaza nos da oportunidad de mitigar el daño. Tercero, exijamos transparencia ahora. La crisis de confianza institucional viene de secretos siendo revelados. Entonces, no esperemos a las revelaciones forzadas. Exijamos transparencia voluntaria ahora. Auditorías de fondos públicos, investigaciones de corrupción, rendición de cuentas real. Cuarto, resistamos la fragmentación. La división de México en zonas no sucede de la noche a la mañana. Sucede gradualmente a medida que diferentes regiones pierden fe en el gobierno central. Entonces, fortalezcamos las instituciones nacionales ahora. Construyamos identidad nacional compartida. Encontremos lo que nos une en lugar de solo enfocarnos en lo que nos divide. Y quinto, actuemos individualmente. Lisa tenía razón. El desastre se vuelve inevitable cuando millones de personas piensan que no pueden hacer diferencia. Pero si millones de personas deciden que sí pueden hacer diferencia, que sí van a actuar, entonces el futuro cambia. La previsión de Los Simpson para México cobra sentido en 2026. Todo lo que mostraron en esas escenas censuradas está comenzando a pasar. El terremoto viene, la crisis de confianza se profundiza, la fragmentación comienza, exactamente como lo predijeron. Pero a diferencia de los personajes de dibujos animados, nosotros no estamos atrapados en un guión. Podemos cambiar la historia, podemos escribir un final diferente, pero solo si actuamos ahora, solo si tomamos en serio la advertencia, solo si decidimos que el futuro que los Simpson mostraron no es el futuro que vamos a aceptar. Matt Groening dijo, si prestas atención, te damos todas las respuestas. Bueno, la respuesta que los Simpson nos dieron sobre México es clara.
2026 será el año de la prueba, el año cuando todo se decide, el año cuando México o se transforma o se fragmenta. Y esa decisión no será del gobierno, será de 130 millones de mexicanos, será tuya, será mía, será de cada persona que decide si va a ser espectador o participante en la historia que se está escribiendo. Los Simpson te mostraron el futuro. Te lo mostraron hace 9 años en escenas que fueron censuradas para que no lo vieras. Pero ahora lo sabes. Ahora entiendes lo que viene. Y con ese conocimiento viene responsabilidad. La responsabilidad de actuar. La responsabilidad de preparar. La responsabilidad de resistir el futuro oscuro y construir el futuro luminoso. Porque ambos son posibles. Y cuál se manifiesta depende de las decisiones que tomamos ahora. 2026 está a solo meses de distancia. El reloj está corriendo, la profecía está en movimiento, y cada día que pasa sin acción es un día más cerca del desastre que los Simpson nos advirtieron que viene. ¿Estarás listo cuando llegue? ¿O dirás que nadie te advirtió? Porque te advirtieron, los Simpson lo hicieron, hace 9 años, en escenas que alguien no quería que vieras, pero ahora las has visto. Ahora sabes, y lo que hagas con ese conocimiento determinará si la profecía se cumple o se convierte en advertencia que ayudó a cambiar el curso de la historia. La elección es tuya, el tiempo es ahora, y el futuro de México está en juego. Si este video te impactó, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con alguien que también necesita conocer esta verdad.